Instituto del Agua en gestión del agua urbana. También al final cuando terminé la maestría, empecé a trabajar mucho el tema de producción sostenible. Viví un mes y medio en una aldea haciendo el curso de permacultura y luego volví al país. Estuve trabajando otra vez un tiempo en Bogotá y volví al Quindío en el 2019 pues muy entusiasmado con todo lo que estaba pasando. Y en el 2019 pues empecé a trabajar con ese tema de FOLU, que ya les cuento pues en detalle qué es, y actualmente lidero un proyecto familiar en la Reserva Barbas Bremen. Estamos montando como un centro de educación e investigación en producción sostenible, en conservación y en turismo de naturaleza, y también hago asesorías, por ejemplo, a la gobernación en temas de cambio climático, y ahorita también estoy apoyando esta cooperación en un tema que se llama Quindío Cuida Quindío, que al final les contaré. Entonces, pues esa es una pequeña introducción de quién es José Manuel Patiño, para proceder ya a hablarles de lo que es FOLU, la Coalición por la Alimentación y el Uso del Suelo. FOLU es la contracción de las palabras en inglés de Food and Land Use Coalition. La traducción es Coalición para la Alimentación y el Uso del Suelo. Es una visión que viene de los países nórdicos, especialmente con financiación del WRI, que es el Instituto de los Recursos del Mundo, y también pues, especialmente de la Embajada de Noruega. Eh, esta iniciativa se creó principalmente con la motivación de replantear los sistemas alimentarios y el uso del suelo, pensando en la población creciente que está teniendo pues, el mundo, y cómo vamos a alimentar esta población, porque definitivamente el modelo de revolución verde no está funcionando adecuadamente y hay que replantear muchos aspectos. Entonces, les voy a contar muy rápidamente qué es FOLU Global, los avances que ha tenido FOLU Colombia, y para después, esa va a ser una introducción muy corta, la presentación tiene más diapositivas, pero las voy a ir pasando rápido para que nos concentremos en cómo llegó al Quindío, qué es FOLU Quindío y qué está haciendo en este momento FOLU Quindío. Entonces, esta primera presentación son unas slides de lo que es FOLU Global y FOLU Colombia. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, te estamos viendo. Listo. Entonces, eh, muy importante especificar acá que FOLU es una coalición público-privada, y es una coalición que lo que pretende es articular al gobierno, articular a los científicos, a la academia, a la sociedad civil, a las fundaciones, a las ONGs, a los organismos, a los empresarios, con el ánimo pues de satisfacer la demanda de alimentos que sean nutritivos y al mismo tiempo se proteja la naturaleza y promover economías locales más fuertes y equitativas. Y pues esto ahorita en medio de esta pandemia pues coge aún más fuerza esta necesidad. Entonces, FOLU Colombia inicia en el 2017, a finales de 2017, con lo que fue el diagnóstico de cómo estaba Colombia respecto a las temáticas que maneja FOLU. Eso se hizo articulando más de 150 actores. Al final pues, de esta presentación vamos a ver un poco todos los actores que se han involucrado. Y a finales de 2018 ya lanza lo que es la hoja de ruta FOLU Colombia a nivel nacional. Entonces, estas plataformas principalmente empezaron trabajando solo en 4 países. Al inicio era solo Colombia, Etiopía, Indonesia y Australia. Después se sumaron el Reino Unido y los países nórdicos. Entonces, estos son países que ya cuentan con la oferta FOLU completa. Y después, a finales del año pasado, se hizo el lanzamiento con India y China. Yo creo que el ingreso ya de estos 2 países pues, le da una fortaleza muchísimo mayor a la coalición, porque pues, todos sabemos que entre estos 2 países suman gran parte de la población del mundo. Entonces esto ya le da un espectro mucho mayor, y la intención de FOLU en este momento es concentrarse ya solo en estos 8 países y empezar a construir en totalidad toda la oferta de FOLU en estos países principalmente. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si los sistemas alimentarios
no hay una mejora sustancial en los sistemas alimentarios, pues los objetivos de desarrollo sostenible estarán permanentemente fuera del alcance de ser cumplidos, porque son centrales en todas las aspiraciones que se tienen. Entonces, POLU Global, esto es un documento que pueden encontrar en internet sin ningún problema, se llama las 10 transiciones críticas para transformar la alimentación y el uso del suelo. Y prácticamente el nombre es Crecer Mejor. Y este documento plantea varias paradojas y varios aspectos que vamos a ver aquí por encimita para no pues, profundizarnos mucho. En inglés es Growing Better, pero también se puede encontrar en español y hay un informe resumido, muy corto, muy concreto, y es una primera evaluación integrada y global de todos los beneficios sociales, económicos y en salud que puede llegar a tener la transformación, el mundo con la transformación de los sistemas de alimentación y del suelo. Además describe la agenda de estas reformas, cómo deben hacerse, y es un informe de consulta. Acá, por ejemplo, este es un ejemplo muy bueno que ponen en este informe, y es quién obtiene el valor de una taza de café que se vende a $2.5. Y aquí es donde podemos ver que 88 centavos se van en el arriendo de un local, 63 centavos se van en lo que es la mano de obra del local, 38 centavos se van en los impuestos, 25 centavos es la utilidad de estas tiendas, 18 centavos se van en los vasitos, los mezcladores, las servilletas, 10 centavos se van en leche y solo hay 10 centavos llegan a lo que es el café. Y de esos 10 centavos que le llegan a lo que es el café, 9 centavos van al que lo procesa, al que lo trilla, al que lo tuesta y el que lo vende. Y solamente 1 centavo de esos 2.5 centavos le llega al productor, al campesino que lo produce. Entonces, pues esto deja a los caficultores en el extremo de la cadena, recibiendo muy poco de lo que es la venta final. Entonces, pues este es uno de los problemas que resaltan acá, que me quería detenerme, porque acá para Colombia pues tiene mucha importancia. Entonces, la propuesta de este documento es que un mejor futuro es posible, primero rompiendo ese mito de que debemos escoger entre crecimiento económico y sostenibilidad. No hay tal mito, según pues, este documento. Los sistemas transformados de alimentación y uso del suelo pueden generar crecimiento económico a la vez que apoyan la ejecución de metas ambientales, incluyendo el Acuerdo de París. Esa ya es la realidad. Entonces, la propuesta de este documento plantea unas hipótesis de mejores futuros en temas de mejor medio ambiente, mejor salud, desarrollo inclusivo y, muy importante, el tema de seguridad alimentaria, que ahorita empieza a cobrar mucha más importancia. Entonces, ellos hacen esta pirámide de las 10 transiciones críticas, donde en la base de la pirámide está todo el tema de inclusión, tanto en la parte de transición demográfica, como el fortalecimiento de los medios de vida rurales, como todo el tema de revolución digital. Ya más arriba está un tema de abastecimiento diversificado, ahí ya hablan de proteínas alternativas, de disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos, que ahorita vamos a ver que el caso de Colombia es, por no decirlo de otra manera, grotesco, y los sistemas alimentarios circulares y locales, empezar a consumir local, los circuitos cortos de comercialización, todo este tema. Después, más arriba, está la solución basada en los ecosistemas. Entonces, aquí ya empiezan a hablar de una agricultura regenerativa. Ahorita de pronto entramos un poquito en detalle de lo que es este concepto de la agricultura regenerativa, y también todo el tema de los ecosistemas naturales protegidos y restaurados. Y no dejan por fuera el tema de un océano sano y productivo, porque al final ha sido una de las fuentes de alimento grandes que tiene el mundo, que en este momento pues está en muy mal estado. Y encima ya de toda esta pirámide está el tema de alimentación saludable. Entonces, bajo esta pirámide es que se desarrolla todo este documento de las 10 transiciones. Estas también las podemos compartir para que miren todos estos datos con más calma, pero prácticamente demuestran con números cómo el
el mejoramiento pues, de los sistemas alimentarios puede llegar a generar muchos más beneficios económicos de lo que está generando en este momento, y no necesariamente conservar y restaurar y proteger la biodiversidad significa que vayamos a tener menor producción y menores ingresos, y pues esto está basado en investigaciones y en datos científicos muy bien estructurados. Entonces, aquí ya vamos a entrar un poco en lo que es la hoja de ruta Polu Colombia. El interés de apoyar la puesta en marcha de estos programas de transformación con soporte científico para sistemas alimentarios en los diferentes países tiene tres líneas. Se apoya la toma de decisiones políticas y económicas, por ejemplo, la creación de una hoja de ruta da muchas líneas. La hoja de ruta de Polu Colombia fue tenida en cuenta en el plan de desarrollo del gobierno que está en este momento, varias de sus líneas, porque los ministerios hicieron parte de la construcción de esta hoja de ruta. Entonces, toda esta gente que aportó en esa construcción de ese plan de desarrollo estuvo ahí metida. Aseguramos soluciones prácticas, escalables y que aceleren su puesta en marcha. Entonces, en esta parte se están buscando qué está ya funcionando, la escalabilidad, cómo se pueden escalar estas soluciones que ya están funcionando y buscar la manera de acelerar todo este tema de la puesta en marcha, y se conecta y se potencializa la acción del sector privado. Entonces, como una línea de tiempo que les venía diciendo ahorita, primero se construyó un documento de contexto que es un diagnóstico de cómo está Colombia. Ese documento también lo pueden encontrar en internet, en la página, por ejemplo, de la institución que maneja ahorita estos recursos acá en Colombia, se llama E3 Asesorías. Ahí en la página de ellos se puede encontrar ese diagnóstico. Se hizo un diálogo con actores público-privados y la sociedad civil en diferentes escenarios, y se construyó lo que es la hoja de ruta Polu Colombia. Eso se terminó en octubre del 2018 y se empezó a hacer el tema de la incidencia en política y tomadores de decisiones, y ahí fue donde se logró que fuera incluida en el plan de desarrollo. Y ahí ya empezó toda la implementación y seguimiento de la hoja de ruta, que es en lo que se viene trabajando ahora. Entonces vamos a hablar un poco a nivel nacional. Voy a pasar muy rápido también eso, pero acá es muy importante entender que Polu trabaja sobre 4 pilares o 4 dimensiones. El primer pilar es incrementar la eficiencia y la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios. Entonces, esto es cómo producir más sin que eso implique ampliar frontera agrícola ni mayor uso de agroquímicos. Entonces, ahí es donde se entra a analizar primero el uso del suelo en Colombia. Aquí hay unos datos sobre cómo se está usando el suelo actualmente en Colombia. Hay un punto muy importante acá, y es que Colombia aumentó, según este diagnóstico, Colombia en 10 años aumentó en más de 300% el uso de agroquímicos. Ese dato creo que lo tenemos por acá. Bueno, no, está en el diagnóstico, no sé si en esta presentación está, pero aumentó en más de 300% el uso de agroquímicos y disminuyó la productividad en más de un 15%. Entonces, eso tiene primero unas implicaciones en medio ambiente enormes. Segundo, tiene unas implicaciones en los precios de los alimentos, porque los agricultores están gastando mucho en agroquímicos, y eso no está implicando mayor productividad, y además está deteriorando los suelos y disminuyendo la productividad en el largo plazo. Entonces, también pues ya mirando ya el impacto en la productividad agrícola del país, el PIB pasó del 16, el aporte y la contribución del sector agrícola pasó del 16.7% en 1990 al 6.1% en 2013. Y en términos de empleo también disminuyó del 26% en 1990 al 16.9% en 2013. Estos son algunos números que hablan mucho de lo que está pasando. ¿Dónde existen los cuellos de botella que limitan la productividad? Pues se habla de la insuficiencia en la asistencia técnica. El 63% de los campesinos dicen no haber recibido ninguna asistencia técnica. Por ejemplo, en el tema de la participación del sector agrícola en el presupuesto total de inversión, ha caído del 10% en 1990 al 4% en 2014. La distribución inequitativa de la tierra, el 65% de la tierra está concentrada en grandes propietarios de más de 200 hectáreas, y pues salta también el tema del escaso acceso a crédito y tecnologías. El segundo pilar sobre el que trabaja Polu es conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad.
Eso va muy alineado con el primero. ¿Cómo al mismo tiempo que producimos podemos cumplir ese objetivo de conservar y restaurar? Entonces, aquí se hace mucho énfasis en que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y aún no estamos pues sacando provecho económico de eso, ni estamos también viendo las implicaciones que tiene de no protegerlo en el largo plazo. Y a pesar de esta riqueza, el país está deforestando aceleradamente. Más del 40% de las tierras están afectadas por erosión. En solo 2017 se perdieron 220.000 hectáreas de bosque, un 77% más que en 2015. Entonces no, las cosas no mejoran tampoco. El 8% de las especies son afectadas por la degradación y la pérdida del hábitat. Entonces, el mayor riesgo de colapso está en la región andina, que es donde nosotros estamos ubicados, el 86%. Entonces, estos son algunos datos de ese diagnóstico. El tercer pilar es la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos. Acá es muy importante que entendamos que la pérdida es una cosa y el desperdicio es otra. En toda la cadena productiva hay varios pasos. Los primeros pasos que son la producción agropecuaria, la poscosecha y el almacenamiento y el procesamiento industrial, todo lo que se pierde ahí es lo que llamamos pérdida. Pero ya cuando se lleva a una distribución, un retail, un consumo, ahí ya se llama el desperdicio. Entonces, en unos estudios que se hicieron en el país durante los últimos años, se calculó que en Colombia son más o menos 10 millones de toneladas que se pierden al año. Eso es más o menos un 30-35% de la producción total del país. Eso son unas cifras demasiado altas y con respecto al mundo también estamos muy mal. Entonces, si nosotros lográramos mejorar esas ineficiencias y bajar esa pérdida y desperdicio, ya tendríamos solucionado gran parte del problema de seguridad alimentaria. Entonces ese es uno de los aspectos muy importantes y el eje cafetero y Antioquia están muy mal parados con respecto a estos números, lo veremos en el diagnóstico del Quindío. Y el cuarto pilar es garantizar la seguridad alimentaria y promover las dietas saludables. Entonces, en esto pues, nos enfrentamos a una gran paradoja de desnutrición y malnutrición. Así como tenemos niños que están pasando muchas necesidades muriendo pues, de desnutrición, también tenemos grandes problemas por obesidad, por enfermedades relacionadas con la mala alimentación, y ahí es donde se presenta pues, esta gran paradoja que en el Quindío también estamos en una situación delicada. Entonces, a pesar de que han habido grandes estrategias, estudios y guías que se han venido haciendo, no se ve pues mucha mejora en estos temas en los últimos años. Entonces, con ese diagnóstico se construyó una visión para Colombia, que es que para el 2030 Colombia ha logrado transformar sus sistemas alimentarios en potentes motores de desarrollo y equidad, diversificando la oferta de alimentos sanos y nutritivos, regenerando ecosistemas y sus sociedades y generando mercados eficientes e incluyentes con enfoque territorial. Entonces, bajo esta visión se construyó la hoja de ruta con 4 ejes estratégicos. Los 4 ejes estratégicos son territorios y sistemas acuáticos productivos y sostenibles, comida saludable y nutritiva en cada mesa sin pérdida y desperdicios, mercados justos, eficientes e incluyentes, y un cuarto eje estratégico: innovar, informar e inspirar, y tiene 3 ejes transversales: todo el tema de gobernanza, financiamiento innovador y seguimiento y monitoreo. Entonces esta hoja de ruta de FOLU ya viene en implementación, y cuando se empezaron como a priorizar cuáles eran las primeras acciones a empezar a implementar de esta hoja de ruta, ahí fue donde nació la idea de empezar a trabajar a nivel de territorios y hacer un primer piloto a nivel territorial en Colombia, y ahí fue donde escogieron al Quindío. Entonces, esa fue la razón por la que FOLU llegó al Quindío. Se empezó a trabajar en el gobierno anterior, primero pues con mucha motivación, porque el Quindío fue uno de los primeros departamentos que desarrolló su plan de cambio climático a 2030 con enfoque productivo y de restauración. También se miró todo el tema de que el Quindío ha tenido una gran problemática de cambio de uso del suelo en los últimos 20 o 30 años. En el documento de hoja de ruta del Quindío se habla de la potrerización del departamento. Todo lo que eran cafetales y sistemas alimentarios se volvieron potreros, y empezó a haber un auge muy grande, tanto ganadero como de aguacates, como turístico,
que disminuyó pues con todo este tema de la disminución del precio del café. Entonces, también teniendo en cuenta que el departamento siempre es escogido para estos diagnósticos y estos temas por lo pequeño, por lo fácil de mapear, pero también porque tiene los diferentes pisos térmicos, tiene suelos de buena calidad, tiene agua, está bien conectado, está bien ubicado, tiene grandes ciudades cerca. Eso lo vuelve un departamento que debería ser una despensa agrícola y en ese momento no produce ni el 30% de los alimentos que consume y más del 90% de los alimentos que produce se van para otros lugares del país. Entonces nos deja pues, en una situación delicada de seguridad y soberanía alimentaria. Estos ya son otras iniciativas que se están llevando a cabo con el tema de, pues, con la hoja de ruta Polu. Se está trabajando en el Urabá y se están haciendo unos pilotos de tomate chonto y aguacate Hass con el uso eficiente de pesticidas y fertilizantes y empezando a trabajar con el tema de bioinsumos. Estos pilotos de aguacate Hass se están haciendo en este momento en Antioquia y Tolima y los pilotos de tomate chonto en Boyacá y Cundinamarca. Se está haciendo en estos dos sistemas productivos porque se sabe que estos son de los sistemas productivos que más demandan agrotóxicos y que se sabe que es donde se está haciendo un uso inadecuado de estos. Se está trabajando también con el tema de los sistemas acuáticos, porque Colombia pues, es 50% mar y aún no estamos pues, alineados con eso, trabajando con alimentación escolar en 2 regiones, el tema de pérdida y desperdicio también se está aportando a todo lo que es la política de este tema en el país. Están haciendo también unos acuerdos y promoviendo cadenas de valor como el cacao cero deforestación o la ganadería sostenible y impulsando la restauración con la iniciativa 2020 y así sucesivamente diferentes iniciativas se están llevando a cabo con lo que es la hoja de ruta Polu. El 26 de noviembre se hizo en Colombia el lanzamiento de Polu Global y sus acciones para Colombia. Primero se trabajó el 26 de noviembre en la Universidad Javeriana en Bogotá y después se hizo el lanzamiento también de Polu Global, Polu Colombia y la hoja de ruta de Polu Quindío en el Jardín Botánico del Quindío el 27 de noviembre. Con una gran asistencia de más de 90 personas de todos los ámbitos. Esta coalición, lo que es Polu Colombia, estos son algunos de las personas que hacen parte de la coalición. Esta coalición sigue creciendo. Aquí voy a pasar pues, rápido también viendo todo esto para que se hagan una idea pues, de todo el apoyo que tiene ya a nivel nacional esta iniciativa para proceder pues, para entrar en materia en el Quindío. Me parecía muy importante mostrarles por qué llegó Polu al Quindío y hacerles una introducción de qué es Polu para poder allí entrar a hablar de la iniciativa del Quindío. Me gustaría saber si alguno tiene alguna pregunta. Listo, voy a seguir. Entonces, la hoja de ruta de Polu Quindío. Esta se empezó a trabajar en el 2019, más o menos en el mes de abril. Empezamos con muchas reuniones con diferentes actores y empezando a recopilar información secundaria para hacer primero un diagnóstico y luego poder proceder a hacer unos talleres para la construcción de la hoja de ruta. Entonces aquí les voy a presentar unos pequeños resúmenes, un resumen de lo que fue el diagnóstico y los resultados de la hoja de ruta. Entonces, como les venía diciendo ahorita, el Quindío es un departamento competitivo y privilegiado, pero a la vez muy vulnerable. Aquí hay algunos datos de población, NBI, el área, PIB per cápita y el índice de competitividad departamental, pero es un departamento que tiene, como lo decía ahorita, diferentes pisos térmicos, suelos de origen volcánico de muy buena calidad, tiene vías está bien conectado, es pequeño, tiene agua, entonces, pero al mismo tiempo ha sido muy alterado y está en una condición muy vulnerable en este momento.
Entonces, ya entrando en materia en lo que fue el diagnóstico del Quindío, encontramos que ha cambiado mucho el uso del suelo centrándose en pocos productos. El café pasó de 78.000 a 23.000 hectáreas. El suelo ha cambiado perdiendo varios de los servicios ecosistémicos. El sector agropecuario ocupa el tercer lugar de contribución al PIB con el 16.2. En el diagnóstico se muestra cómo este también era más del 30% en el año, más o menos en el 85, año 90, y cómo disminuyó al 16, y creo que ahorita están menos del 12. La producción aumentó, o sea, estamos aumentando frontera agrícola, pasamos de 67.780 hectáreas en 2010 a 70.000 en el 2017. Y los principales productos son 5 monocultivos: el plátano, los cítricos, la piña, el banano, la caña de azúcar y el café. Ahí hay también otros datos que difieren un poco con eso, pero pues también hay un problema de información. Hay varias fuentes, pero no se tienen seguridad sobre los resultados y la pertinencia. Presenta unos crecientes conflictos por el uso del suelo. En el último el estudio del IGAC del 2012 se encuentra que el 34% de territorios tiene un uso adecuado, pero el 25% está sobreutilizado y el 9.5% subutilizado. Entonces, esto pues, es delicado y hay que prestarle atención urgente. El 35% del territorio presenta un uso agrícola y el 31% ganadero. Y según el estudio del IGAC, la vocación del suelo es 26% agrícola y solo el 1% ganadero. Entonces estamos usando un 30% del departamento en ganadería y que no debería estar usándose en ganadería. Estos son algunos datos. En el segundo pilar, José, el discúlpame y departamento te tiene... interrumpo. ¿Tú puedes compartir pantalla de eso que nos estás compartiendo en este momento? No estoy compartiendo. No, ahorita no. Ah, ok. Compartiendo de hecho. Sí. Espérate, entonces Espérate. Cuando cambié de presentación, cerró. Listo. Listo, ahora sí. Bueno, voy a pasar acá un poquito despacio. Esto era lo que les decía, del Quindío, que es un departamento privilegiado, pero a la vez vulnerable. Entrando ya en materia en el primer pilar, que es incrementar la efectividad y resiliencia de los sistemas agropecuarios. Ahí hablaba de cómo el Quindío ha cambiado el uso del suelo centrándose en pocos productos. Presenta crecientes conflictos de uso del suelo. Aquí está el mapa del estudio del IGAC. En el tema de conservación y restauración de ecosistemas, que era donde íbamos, el departamento tiene una amplia riqueza en biodiversidad de ecosistemas, tiene más de 12.600 hectáreas en páramo. Estos datos de las mellizas están un poco desactualizados, pero pues se habla de más de 680 especies de aves. Los guaduales son una especie autóctona presente en los 12 municipios y cubre más o menos 3.5% del área del departamento, y cuenta con 5 áreas que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que son el Parque Nacional Los Nevados, y 4 DRMIs. También se ve muy afectado por problemas de erosión y pérdida de biodiversidad. El Quindío está entre los 12 departamentos con mayor erosión, con el 72.7% de su territorio presenta afectaciones. También presenta temas de fenómenos de remociones en masa, que han generado varios cierres reales entre los municipios y muertes. Y en temas de bosque denso, alto, el bosque ya avanzado solamente cubre un área del 2.25%, entonces de ahí es donde salen esas referencias de que es uno de los ecosistemas más alterados del país. Presenta también amenazas por cambio climático. Se ha generado, pues se están generando unos deshielos en el Parque de los Nevados y unos cambios de temperatura y una mayor frecuencia en los eventos extremos. El plan de cambio climático muestra cómo los municipios de Quimbaya y Montenegro, la zona baja, son los que presentan un pronóstico un poco
más desalentador en términos de cambio en la temperatura y en el porcentaje de la precipitación. Ya en términos de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, como les decía ahorita, el eje cafetero es una de las regiones con mayor nivel de pérdida y desperdicio de alimentos, y ese es un aspecto que debe trabajar urgente. Por ejemplo, el Banco de Alimentos del Quindío no hace parte de Abaco, no cuenta con su capacidad para recibir todo lo que podría recibir, tiene una capacidad limitada que necesita ser ampliada y hay un proyecto de ampliación, pero aún no se ejecuta y eso es fundamental. Y ya en términos de seguridad alimentaria y promover dietas saludables, pues en términos de seguridad alimentaria no produce gran parte de los alimentos que consume. En el diagnóstico, en el documento se habla un poco más en detalle de eso. Tiene un tema de desnutrición donde el 9.6% de crónicas menores de 5 años está un poco mejor que el promedio nacional, pero pues eso no da tampoco muchos indicios de que está mejorando. Y en términos de malnutrición, en 2018 fueron atendidas más de 37.700 personas por hipertensión arterial y 11.000 por diabetes mellitus, que son enfermedades comunes en pacientes con obesidad y sobrepeso. Los quindianos consumen en promedio solamente 160 gramos de frutas y verduras, y la recomendación de la OMS es consumir más de 400 gramos de frutas y verduras al día. Entonces, desde ese punto de vista estamos muy regular. Entonces, bajo este contexto, como les decía, en junio hicimos el lanzamiento del diagnóstico y hicimos un taller en Combia de construcción de la hoja de ruta. Se tuvo diferentes diálogos con actores tanto públicos y privados entre los meses de junio a septiembre, y ya para septiembre se terminó de consolidar y construir la hoja de ruta, y en noviembre se lanzó. Y en enero de este año empezamos con todo el tema de incidencia en política y tomadores de decisiones. Se empezó a hablar con la gobernación y los municipios para incluirlo en sus planes de desarrollo. Hubo varias reuniones y pues llegó todo este tema de la pandemia, que ahorita les cuento pues un poco las medidas que se están tomando para eso. Entonces se viene ahorita una implementación que es 2020-2030 y pues acá es muy importante resaltar que el Quindío es el primer piloto a nivel mundial de la hoja de ruta FOLU. Entonces esto tiene todos los ojos puestos de la oficina de FOLU Global en Inglaterra, y ellos vinieron al lanzamiento y estuvieron acá en el Quindío y conocieron de primera mano lo que se estaba haciendo y quedaron fascinados. Y hay muchas posibilidades de que si el Quindío logra articular esfuerzos y juntarse para empezar a implementar acciones, pues se puedan llegar buenos proyectos de cooperación a apoyar todas estas iniciativas. Entonces, estas son algunas imágenes de lo que fue todo este diálogo participativo con diferentes actores. Y pues aquí ya voy a entrar a contarles específicamente lo que es la hoja de ruta FOLU. Entonces, FOLU Quindío. Entonces, esta hoja de ruta cuenta con 3 ejes estratégicos. El primer eje estratégico lo llamamos paisajes productivos y regenerativos. Ya vamos a hablar un poquito de cuál es como la visión de este eje. El segundo se llama mercados y emprendimientos con propósito, y el tercero es alimentación saludable. De estos 3 ejes estratégicos hay 4 ejes transversales. El primero es gobernanza, el segundo es financiamiento innovador, el tercero es comunicación y educación, y el cuarto es seguimiento y monitoreo. Entonces, primero, importante la visión que se construyó en conjunto de manera participativa. Al 2030 el Quindío es reconocido por ser un territorio que ha forjado una nueva economía de alimentación y uso del suelo a través de paisajes productivos y regenerativos, mercados y emprendimientos con propósito, y garantizando comida sana y saludable en cada mesa de los quindianos sin pérdida ni desperdicio de alimentos. Listo, entonces en el primer eje de paisajes productivos y regenerativos, lo que se está buscando es una visión y una mirada enfocada desde las políticas públicas y las acciones privadas de carácter departamental. Ese eje pretende posicionar al Quindío como un departamento de carácter regenerativo. Me gustaría ahorita, si puedo, poner un videito de
pues yo creo que muchos lo han visto y ha rotado por ahí, pero es una idea y un referente de lo que podría ser el Quindío y la visión que tiene esta hoja de ruta. Este eje también trasciende la visión sectorial de predial, sino más bien a una visión compartida de nivel de paisaje, en donde el ordenamiento tenga sentido para la restauración y la resiliencia a largo plazo. En el lado izquierdo del slide podemos ver cuáles son como cada uno de los ejes las acciones que se quieren hacer en este eje. Entonces hay un primero que se llama ordenar y restaurar el territorio, innovar para la regeneración, incrementar y diversificar la producción rural, posicionar al Quindío como el departamento FOLU para la competitividad e impulsar las políticas FOLU. Cada una de estas acciones tiene 3 o 4 subacciones ya más puntuales, qué es lo que debe hacer el departamento, ahorita esas sí ya están en detalle en lo que es el documento de la hoja de ruta, que se los puedo compartir también. Y pues ya algunas de esas se están empezando a implementar y algunas de esas están quedando plasmadas en los planes de desarrollo, tanto departamental como municipales. Ya el segundo eje estratégico, que se llama mercados y emprendimientos con propósito, le apuesta a generar nuevas economías. Este es un eje que ya es un trabajo más desde las fincas, las empresas, las cooperativas, grandes y pequeñas, que logren nueva economía donde el éxito se mida por el bienestar de las personas, de las sociedades y de la naturaleza. Aquí entra a trabajar mucho el tema de empresas B, que es un nuevo concepto de empresas que no solamente se miden por el rendimiento financiero, sino que también entran la parte de cómo están los trabajadores, cómo está el medio ambiente y cómo le está aportando la iniciativa o el proyecto o la empresa a todos los otros temas. Acá es muy importante unir a todos los actores de la cadena de valor, generando emprendimientos que impulsen la parte de la regeneración y la producción sostenible y la eficiencia. Lo que les hablaba, la triple impacto, las empresas triple impacto, empresas tipo B, y aquí hace una propuesta muy interesante esta hoja de ruta, que es que el Quindío empiece a trabajar en una denominación de origen y propone el nombre de Quindío regenerativo. Las nuevas certificaciones a nivel mundial, por ejemplo, en Alemania hay una región que ya logró sacar su certificación, pero no a nivel de producto ni de finca, sino a nivel de región. Y eso es lo que propone un poco acá esta hoja de ruta, que empecemos a pensar en el departamento como lo ha hecho ya, lo ha logrado hacer ya con varias cosas, por ejemplo, el clúster de cafés especiales, que es el mejor clúster de cafés especiales del país y ha ganado reconocimientos, y eso está haciendo que saquemos unos productos con un valor diferencial, con sellos de diferentes instituciones en temas ambientales, de siembra de árboles y de especies nativas, en términos de buenas prácticas agrícolas y todo este tema que se necesita también para exportar. Y además el Quindío debe lograr pues, una logística y unos circuitos cortos de comercialización. Y aquí se hacen varias propuestas sobre eso. Las 3 acciones puntuales de las que se desprenden varias subacciones es impulsar cadenas regenerativas y competitivas, crear y sumar empresas con propósito y mejorar la logística y las facilidades para hacer más efectiva la comercialización. Y por último está el eje de alimentación saludable, que ya es un tema más a nivel de individuos. Entonces me devuelvo un poquito. El eje 1, el de paisajes productivos y regenerativos, es más una visión macro, más a nivel institucional, más a nivel de política pública. El eje 2, que es el de mercados y emprendimientos con propósito, es más el sector privado, las empresas, los productores. Y ya el eje 3, que es alimentación saludable, ya se aterriza al individuo. Y aquí es donde se quiere incidir en los individuos para generar un cambio de comportamiento. Y esto ya lo viene trabajando la FOLU Colombia en un tema de comunicación asertiva. Aquí pues, la directora de FOLU Colombia, que se llama Claudia Martínez, da un ejemplo muy claro y es algo que está sucediendo, por ejemplo, con el tema en algunos hoteles, con el tema de comunicación, que pues en muchos hoteles ponen, si no quiere que le laven la toalla, cuélguela,
y así va a ahorrar 10 litros de agua. Eso pues generó algo de cambio, pero hay otras nuevas comunicaciones, como por ejemplo le dicen a la persona, por favor cuelgue la toalla si no quiere que sea lavada, su vecino ya lo ha hecho y hemos logrado hacer entonces apenas le dicen que otra persona ya lo hizo, genera un cambio en el comportamiento mucho más masivo y se ha logrado muchas más cosas, y eso es en lo que está trabajando ahorita ya Colombia con ese tema de comunicación. También en generar conciencia sobre la comida sana y nutritiva, valorando todos los otros componentes como la economía circular, la reutilización, la disminución de la pérdida y desperdicio de los alimentos. También se quiere trabajar el tema de superar la paradoja de malnutrición y desnutrición que presenta el departamento. Y por último, un tema de diversificar la producción en base a la riqueza de climas y suelos, con un tema de una visión de resiliencia al clima futuro y, por ejemplo, a esta situación que estamos viviendo en este momento de la pandemia. Nosotros, pues, nuestra producción está focalizada en 5 productos y pues eso hay que diversificarlo de manera rápida. Entonces ya las acciones puntuales es diversificar la alimentación saludable y nutritiva, disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos, orientar e impulsar el cambio de comportamiento. Entonces ya hablando de los ejes transversales, se tiene el tema de gobernanza, que se habla de la construcción de las coaliciones FOLU. Esta coalición pues propende mucho por el tema de juntar esfuerzos, de construir sobre lo construido, de articular, y precisamente en el diagnóstico que hicimos, esto salió mucho en todas partes, y es que en el departamento sí están sucediendo muchas cosas positivas, pero son iniciativas atomizadas y cada uno por su cuenta. Por ejemplo, en el tema de asociatividad se encontraron grandes problemas de asociatividad. Yo creo que lo más destacable en asociatividad puede ser Finlandia, donde encontramos como las asociaciones que están logrando una mayor articulación y mayor enfoque pues, diverso, pero el departamento encontramos una base de datos de más de 140 asociaciones, donde esas 140 asociaciones, cuando fueron a hacer el análisis de cuáles cumplen con todo lo legal, solo como 40 cumplen con todo lo legal, y de esas 40 fueron a mirar cuáles de verdad están operando y se hicieron unas visitas, y se llegó a un grupo como de 12 o 14 asociaciones que de verdad están operando y tienen todo su funcionamiento y que de verdad estén generando un impacto y estén haciendo cosas, son solo como 8. Entonces esto deja al departamento en un tema asociativo muy difícil, y ahí es donde hay que construir capacidades organizativas, el tema de construcción de capacidades en los líderes y los representantes de los gobiernos locales, construcción de habilidades empresariales FOLU y el construcción de habilidades técnicas para las administraciones de los gobiernos locales. Ya en el tema de financiamiento innovador, se habla de esquemas de financieros a través del sistema bancario, esquemas de subsidios, el sistema general de regalías, los fondos internacionales que apoyan las líneas FOLU, los instrumentos económicos que se pueden utilizar en todos los temas de FOLU y esquemas de financiamiento público-privado. Y en el tema de comunicación y educación, que cuando hicimos uno de los primeros talleres, este fue el tema que salió con mayor fuerza entre todos los actores, y fue un tema de comunicación y educación. Entonces ahí es impulsar las transiciones de dietas saludables a través de la educación, promover programas FOLU en educación escolar, técnica y tecnológica, estimular el cambio de comportamiento con comunicación efectiva. Y por último está el tema de monitoreo y seguimiento, que ahí es donde se pretende trabajar mucho a escala nacional y territorial, y después bajarlo a un sistema de información más a escala departamental y local. Hay algunas herramientas ya de información, de sistemas de información, ahí en la hoja de ruta se hace un resumen de cuáles están. Sería muy importante articularlas, y pues hay ahorita una herramienta que está a punto pues, ya de empezar a implementarse en todo ese tema, que es el del proyecto de cambio climático, que va a generar pues mucha información muy valiosa y va a estar centrada en la Universidad del Quindío, que le da pues todo el tema de sostenibilidad en el tiempo. Entonces ya ese es un tema pues de qué proyectos están ahorita trabajando. Está todo el tema del plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural de la UPRA, el tema del cambio climático.
Se está trabajando también en un proyecto de regalías del fortalecimiento del Centro de Innovación y Productivo Agrario, un desarrollo experimental para la competitividad del sector cafetero, la aplicación de procesos innovadores en la cadena de suministro de la industria y la guadua. Hay un apoyo muy fuerte ya desde hace tiempo a los mercados campesinos y ya se están empezando a apoyar también mucho las asociaciones del departamento. Entonces, ahorita pues voy a pasar acá muy rápido mostrando cuáles son ya instituciones que se han sumado a lo que es la coalición Polo Quindío. En este podemos ver pues, ya instituciones del orden nacional, departamental, y todo el tema de universidades, de alcaldías, la pastoral social, la Comisión Regional de Competitividad. También está el tema de empresas que se han unido y han aportado en todo este desarrollo. Y también es todo el tema también de asociaciones y fundaciones que están apoyando. Entonces, no, este es un recuento muy rápido de lo que es la hoja de ruta Polo Quindío. Y pues ahorita, para terminar, lo que se está haciendo en este momento ya con un grupo de personas que están siendo voluntarias, es que montamos la iniciativa que se llama Quindío Cuida Quindío, articulada por Polu, en donde estamos tratando de sumar productores, distribuidores, transportadores, empresarios, organizaciones, todo tipo de personas, para primero ayudar a concentrar donaciones para alimentar población vulnerable, y segundo, para lograr pues, el tema de seguridad y soberanía alimentaria para hacer los desafíos que presenta ya esta pandemia en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, esta iniciativa de Polo Quindío Cuida Quindío nació pues, inspirada en lo que es la iniciativa Colombia Cuida Colombia. Polo Colombia hace parte de esa iniciativa de Colombia Cuida Colombia, y entonces nos invitaron a crear en Polo Quindío Cuida Quindío, con los objetivos que ya les mencioné, y creamos 4 comités de trabajo. Hay un primer comité que es el de circuitos cortos de comercialización y alimentación, hay un segundo comité que es el de huertas y sistemas de producción sostenible, hay un tercer comité que es el de comunicación, y hay un cuarto comité que es el de gestión de donaciones. Entonces ya hay varias empresas que se han sumado a esta iniciativa, y ya son más de 70 personas detrás de estos 4 comités que estamos trabajando de manera articulada. Estamos ya recibiendo algo de donaciones, pero aún nos falta bastante visibilidad, y pues ahí les pido mucha ayuda con la difusión. Ahorita les podemos mandar lo que son los links y un video nuevo que estamos lanzando hoy de qué es la iniciativa. Prácticamente se están trabajando donaciones en la pastoral social, en su banco de alimentos, y también se está apoyando el tema de donaciones de la gobernación en la Fundación Abrazar o en el centro de acopio del SENA Agroindustrial, y se tiene una plataforma de donaciones en línea que se puede hacer pagos por PSE o tarjeta de crédito, y esta plataforma de pagos en línea sí va directamente a la pastoral social para mercados. Ellos ya tienen, el Banco de Alimentos de la Diócesis viene trabajando desde hace muchos años en recoger alimentos de población vulnerable, alimento de grandes superficies a punto de vencerse, dañarse, y repartirlo en hogares de paso, en ancianatos, pero pues ahorita con esta pandemia las necesidades se ampliaron muchísimo, y ya han habido donaciones por ahí, ya se están gestionando la compra en los mercados para atender ya a población, pero se tiene mapeadas alrededor de 6.000 familias en el departamento que no han recibido ningún tipo de ayuda, ni el gobierno nacional, ni departamental, ni local, ni privados. Entonces, pues la meta que se tiene es poder llegarle a estas 6.000 familias con un mercado que vale alrededor de 50.000 pesos, y eso les puede dar una alimentación más o menos para 15 días. Entonces, pues invito mucho también a hacer estas donaciones en esta plataforma de Baki. O sea, abre la página web, ábrela ahí para que mientras compartes pantalla. Ahí lo están viendo. No, tienes que parar de compartir y volver a compartir. Ahí. Ahora sí, la estamos viendo. Listo, esto era lo que les venía aportando. El link es polocolombia.org/Quindío. Entonces aquí está todo lo de la iniciativa.
qué es Folu Quindío Cuida Quindío, quiénes somos, de dónde nació, cuáles son los objetivos, cómo lo queremos hacer, los comités de trabajo que les venía contando, y las organizaciones que ya se han venido sumando a la iniciativa Quindío Cuida Quindío. Y si alguno quiere hacer donaciones, no es sino hundir clic aquí en donaciones. Entonces, si uno hunde clic en donaciones, aquí lo lleva a contarle cuál es la cuenta para hacer transferencia bancaria a la diócesis o a Abrazar, pero también está esta para realizar una donación en línea, que este dinero llega a la pastoral social específicamente para mercados, para comprar unos mercados que ya se tienen de 50.000 pesos y le sirven a una familia de 4 personas para 15 días. Entonces aquí ya está la historia, los presupuestos, ya se han recibido 1.700.000 por esta iniciativa, ya se van a empezar a repartir mercados con ese dinero y lo que les decía, es una meta que se necesitan más para repartirle un mercado a cada una de estas familias, son más o menos 300 millones de pesos lo que se necesita. Nos pusimos una meta de poder recoger por lo menos 150 millones de aquí al 19 de mayo para atender por lo menos 3.000 de estas familias. Entonces, esto es lo que se viene trabajando ahora y esto es articulación de Folu, pero pues hacen parte muchas personas detrás de todo esto y ya tenemos también nuestras redes sociales que en Instagram es Quindío, Folu Quindío y en Facebook también ya creamos. Estamos ahorita con el ánimo de crear toda una estrategia con unos videos de todas las donaciones que ya están llegando. Ya, por ejemplo, algunas empresas como Saracay nos donó 1 tonelada de aguacates, Café La Morelia nos donó también un plátano y banano y café, y hay otras personas que se han acercado al Banco de Alimentos. Ya se recibió también de Industrias Yoli, de Fritos Yoli, unos paquetes de chorizos paquetada, también unos chorizos. Estamos ahorita en conversaciones con unas empresas de pollo que van a donar unos huevos y unos pollos de la industria avícola del departamento. Entonces, no, esto ya va avanzando. Si se quieren unir también, aquí uno puede unirse y también se pueden sumar como voluntarios en alguno de los comités, o si tienen transporte, o si tienen centros de acopio. Queremos también el tema, fortalecer mucho el tema de seguridad alimentaria. Estamos trabajando ahorita en el Comité 2 con más de 35 personas, con las UMATAS, con la Cámara de Comercio, mapeando cuáles son los productores del departamento, cuáles son las iniciativas como la de Agriquín de Finlandia, que ya tiene un circuito corto de comercialización, y vamos a empezar a hacer un tema de visibilizarlas, de apoyarlas, de mostrarle a mucha gente en el departamento cómo puede comprar local a través de esta iniciativa. La productora de hortalizas orgánica en Circasia, la nueva que acaba de salir, que se llama Martina Orgánica en Pueblo Tapado, y así sucesivamente. Hay varias iniciativas en el departamento que están haciendo circuitos cortos de comercialización, y estamos ya buscando nuevas áreas para sembrar alimentos, y estamos en una alianza con el CIAD que va a donar unas semillas para sembrar unos frijoles y un maíz fortificado y crear un banco rotatorio de semillas en el departamento. Entonces ahí van pasando cosas ya de manera lenta, pero pues ahí vamos, y estos espacios son muy importantes para mostrarle a otras personas la iniciativa y que encontremos nuevos voluntarios que se sumen, nuevas donaciones, nuevas ideas, y todas son bienvenidas. Entonces, no, muchas gracias por este espacio, y ojalá se siga repitiendo porque han sido muy buenos los 2 anteriores, y pues quedo muy pendiente aquí a preguntas, observaciones. Bien, José, entonces tenemos una primera pregunta en el chat de Carlos, que dice: ¿qué relación han tenido con Folu, con la UPRA y con los planes de ordenamiento social de la propiedad rural? Listo. En el proceso, como este proceso de la elaboración de la hoja de ruta, se estaba haciendo en paralelo también toda la formación del plan de la UPRA. Trabajamos en las mesas con ellos. En el plan de la UPRA, Folu sale como uno de los actores clave
a intervenir en todo este proceso de implementación y de sensibilización de la gente con respecto a la UPRA. Y en la hoja de ruta FOLU, una de las acciones en el primer eje es precisamente fortalecer la implementación de todo este plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural de la UPRA, y estamos completamente alineados con esa necesidad de crear esa plataforma para poder saber dónde se puede sembrar y qué se puede sembrar y cuáles son las determinantes ambientales para sembrar en algunos lugares y cuáles son los productos. Propusimos mucho en el proceso, y creo que es uno de los aspectos que vamos a seguir insistiendo, es que la UPRA primero se focalizó en unas unidades productivas y dejó la metodología para revisar, para hacer todo el análisis de muchas otras, y FOLU es uno de los que va a articular esfuerzos para que se siga usando la metodología y se diversifique toda esa gama de sistemas productivos que pueden llevarse a cabo en el departamento, y no solo quedemos en esos 9 o 11 que propone la UPRA. Bien, José, muchas gracias. Abrimos entonces ahora el espacio de preguntas. En el chat no hay algunos comentarios, pero entonces dejemos el espacio abierto para los comentarios y preguntas en estos minutos que tenemos disponibles. Yo aprovecharía entonces para comentarte algo que aparece aquí, otra pregunta que aparece aquí en el chat, que dice, ¿cómo se financia FOLU? Pues esta coalición viene como les digo, los países nórdicos de Inglaterra, financiada por ellos esta primera parte que se está haciendo de construir estas hojas de ruta, pero lo que pretende FOLU también es como instalar capacidades y articular esfuerzos en los diferentes territorios para que ya las personas con este documento y con estas ideas sigan adelante. Y es un poco lo que se necesita empezar a hacer ahora, juntar esfuerzos para presentar proyectos a diferentes mecanismos de cooperación internacional, del Sistema General de Regalías, de los mismos departamentales, presupuestos departamentales y municipales, y ahí lo que se está trabajando, lo que vemos es que ya se están trabajando varias de estas iniciativas, por ejemplo, el de compras públicas, el de alianzas productivas, hay varias cosas que ya están pasando y están metidas ya en los planes de desarrollo que se están ahorita empezando a lanzar, y eso pues da muchas luces de que va a haber financiamiento para empezar a implementar la hoja de ruta. Bien, perfecto, gracias. Hay un comentario de Ana Catalina que cuando estabas presentando lo de la asociatividad, ella coloca aquí en el chat que a la parte de asociatividad sería bueno incluirle metodologías como la sociocracia o la gobernanza dinámica para que estas articulaciones se puedan dar de una mejor manera. ¿Hay algo que nos quieras contar sobre ese tema? Claro, ese me parece un aspecto fundamental. La parte de la asociatividad fue algo que encontramos que hay que fortalecer muchísimo, y bienvenidas todas estas herramientas. El tema es ese, crear un proyecto para, por ejemplo, hacer capacitaciones sobre sociocracia y todas estas metodologías en asociaciones, y buscar los recursos y buscar la financiación para empezarlos a ejecutar. Esto es lo que busca FOLU, ideas y articular diferentes personas que quieran sumarse y empezar el tema de la implementación. Bien, gracias. Y ahí yo te complementaría que ya dentro de los equipos de trabajo de Quindío Cuida Quindío ya estamos haciendo la implementación de la herramienta de la sociocracia para podernos articular entre las organizaciones que estamos trabajando en conjunto para llevar adelante esta iniciativa. Hay otra pregunta de Carlos que dice, ¿cómo se financia FOLU? Esa fue la que respondí ahorita, que vino una financiación para colaborar en lo que fue
la elaboración de los documentos de hoja de ruta Bien. y hay unos recursos pues escasos que están apoyando esto, pero la idea principal de este documento de hoja de ruta Polu, esto no viene pues con un cheque en blanco, sino que es el mismo territorio que se tiene que apropiar y empoderar de la iniciativa, y con seguridad siempre se empiezan a ver resultados y se empieza a ver un departamento sumado y unido en pro de la hoja de ruta. Con seguridad podrán llegar más recursos de cooperación, pero también habrá que salir a buscar recursos del Sistema General de Regalías, habrá que salir a buscar recursos del sector privado, también en temas del sector público, local, departamental y municipal. Bien, gracias. Otra pregunta que surge de alguien que se llama, que bueno, no podemos identificar su nombre, que es cómo podemos colaborar al trabajo que se está promoviendo en este momento. Pues mira, en este momento les voy a volver a compartir pantalla para mostrarles la página. Vale. Ya está compartiendo, ¿no? No, todavía no. Ahí. Ahora sí. Listo, entonces uno escribe polucolombia.org/Quindío. Entonces ahí va a entrar uno a la página de la iniciativa en la que estamos ahorita, que es Polu Quindío Cuida al Quindío, y aquí hay un botón que se llama unirse, ¿lo ven? Sí. Entonces no es sino hundir clic ahí e inscribirse. Hay diferentes aspectos en los que uno se puede inscribir. Uno pone el nombre, apellido, nombre de la empresa o entidad que representa, el email, el teléfono y qué tipo de aporte quiere hacer. Quiere donar alimento en especie, quiere facilitar un espacio para acopio, quiere proveer logística para el transporte de la ayuda o quiere participar como voluntario. Entonces, por ejemplo, si quiere sumar a comités, si quiere sumar a crear proyectos, es poner participar como voluntario y en qué municipios quiere impactar o dónde puede trabajar, y se le da siguiente y esto nos va a llegar a la base de datos y empezaremos pues a contactarlos. Por ahí ya han llegado muchas personas por esta página, ya se han sumado personas a los comités y ya se han sumado varias instituciones. Entonces esta es una forma de sumarse no solo a Quindío Cuida Quindío, sino a todo lo que es la implementación de la hoja de ruta de Polu Quindío. Bien, José, gracias. Hay otra pregunta que es, ¿cómo piensan que se pueden incorporar este proceso en los planes de ordenamiento territorial de los municipios? Mira, yo creo que hay un aspecto muy importante, y es que los tomadores de decisiones de los municipios conozcan a fondo esa iniciativa. Nosotros ya, por ejemplo, en marzo, creo que era como el 24 o el 23 de marzo, teníamos ya la invitación para ir a presentárselo a la alcaldía de Montenegro. Y esta era una idea que teníamos de ir a todos los municipios. En la gobernación se le presentó a todo el tema de la Secretaría de Agricultura para que lo elevaran en el tema de la formulación del plan del plan de desarrollo. Pero para el tema de los planes de ordenamiento es muy importante que los municipios conozcan, y yo creo que ahí es donde va a tocar primero hacer este tipo de presentaciones a las personas de los municipios para que conozcan, y que los tomadores de decisiones también lean el documento. En el documento hay unas acciones muy puntuales en cada uno de los ejes de qué debe hacer el departamento, y es muy importante que cada uno de los municipios lo incorpore de acuerdo pues, a su plan y a su gobierno. Bien, muchas gracias. En este momento por el chat no aparecen más preguntas ni comentarios. Quiero verificar si alguien más tiene algún aporte, comentario, pregunta que quiera hacer, que abra su micrófono y nos cuente. Mira, aparece otra pregunta en el chat de cuáles son las modalidades de voluntariado.
Pues en este momento estamos en la iniciativa de Quindío Cuida Quindío. Uno puede ser voluntario en alguno de los comités. Y puede ser voluntario en el comité de circuitos cortos si ya trabaja con circuitos cortos o tiene conocimiento sobre eso, o puede ser en el de comunicaciones para ayudar a difundir, o puede ser en el de huertos y sistemas alimentarios para ayudar a mapear y a buscar dónde sembrar más alimentos en el departamento, y estamos ahí construyendo también. La idea es construir con la Universidad del Quindío y la Unidad de Emprendimiento sobre su proyecto de seguridad alimentaria para escalarlo y llevarlo a otro nivel. Entonces, en esa parte de lo de Quindío Cuida Quindío puede ser así. Ya en la parte de la hoja de ruta, pues es contactarnos por ahí y poder empezar si tienen un proyecto de que quieran juntar esfuerzos, que tienen una asociación, que ya tiene una idea, que necesitan un apoyo para la formulación del proyecto para bajar los recursos. Este tipo de cosas también son muy bienvenidas y es lo que se está buscando ahorita, una comunidad empoderada que empiece a apoyar toda esa implementación de la hoja de ruta. Bien, gracias. Hay otra pregunta que dice, me gustaría saber qué rol juegan las zonas de reserva de la sociedad civil y si las áreas protegidas están involucradas en cuanto al uso del suelo y la seguridad alimentaria. Está preguntando Laura. Cuéntanos, José. Pues el rol que juegan las zonas de reserva de la sociedad civil es muy importante. En el departamento, ahí en el mapeo, en el diagnóstico, se cuenta cuántas de estas hay en el departamento, cuántas hacen parte del RUNAP. Hay otras que están como privadas declaradas, pero no hacen parte del RUNAP. Pero estas zonas de reserva son muy importantes, primero para ser pilotos demostrativos de cómo se puede hacer un desarrollo sustentable que tenga un gran porcentaje de su terreno en conservación, pero también tenga un sistema de producción regenerativo. En el Quindío hay mucho de eso sucediendo y hay una propuesta, por ejemplo, de construir una asociación de productores orgánicos o regenerativos del departamento. Y hay también la intención de crear un mecanismo para fortalecer muchísimo todo el tema de reservas de la sociedad civil. Y el proyecto de cambio climático también contempla eso, por ejemplo, porque la gente no conoce los incentivos a la conservación y los mecanismos, y algunos municipios pues también tienen esos mecanismos, pero es un porcentaje muy bajo de descuento, por ejemplo, en el impuesto predial. Entonces hay propuestas para mejorar todo este tema. Y en cuanto a uso del suelo y seguridad alimentaria, pues los planes de manejo ambiental de la mayoría de las zonas de protección contemplan que puede haber unos modelos de producción dentro de estas áreas, obviamente con unas limitantes, y entre ellas puede ser que no puede haber uso de agroquímicos, que no puede ser cerca a los nacimientos, que hay que respetar pues todas estas determinantes ambientales, pero sería muy importante construir pilotos. Y hay una propuesta muy chévere que en la hoja de ruta también, que es construir unas escuelas de campo en ¿cómo se dicen? Sistemas de producción alternativa. Entonces ya está Cacataima en Calarcá, que tiene su escuela de agroecología, y hay diferentes iniciativas de este tipo en el departamento, la Fundación Las Delicias y otras, pero cada una en lo suyo. Qué bueno sería como una unión de todos estos entes para que hayan unos eventos periódicos en cada una de estas, articulados entre todos, que sean esfuerzos en conjunto y no sea cada uno haciendo lo suyo por su lado. Eso es lo que le falta mucho al departamento. Bien, vamos a dar espacio a la última pregunta que dice, ¿hay un inventario y un mapa de la UAF, las CIDRES, zonas de reserva campesina, etcétera, que puedan compartir? Eso en el documento de la UPRA. En el documento de la UPRA encontramos algo de eso. En cuanto cuáles son cuál es el estado del departamento en eso. Okay. ¿Y ese documento tú lo vas a compartir también o ese documento se encuentra en línea? Ese documento yo creo que se puede encontrar en línea, no estoy seguro, pero sí lo puedo buscar y tratar de compartirlo.
Bueno, listo, José, muchas gracias. Bueno, entonces les contamos que esta sesión ha sido grabada para poderla compartir a todos los que deseen tener esta grabación. Para poderles hacer llegar el link necesitamos los correos electrónicos, el nombre, correo electrónico de ustedes para poderles enviar la información y pues si nos los pueden enviar por aquí por el chat, ya hemos ido recogiendo algunos, entonces la gente que esté interesada para que lo deje escrito allí. José, te damos las gracias por haber participado de este foro, contándonos sobre esta bella y poderosa iniciativa para el Quindío. Es una fuente de inspiración total para llevar a este departamento hacia la meta que se tiene del 2030 de un departamento solidario, sustentable, regenerativo y empoderado. Muchísimas gracias. Marta. Para recordarles que la próxima semana, el mayo 6, vamos a tener la última charla, el conversatorio llamado Paisaje Cultural Cafetero, la historia de nuestro legado cultural con Jesús Alzate, que es un sabedor también del Quimbaya. Entonces, pues todos muy invitados, se usa el mismo link a la misma hora. Así que muchas gracias por asistir. Los esperamos para la próxima también. Bien. Muchas gracias. Que tengan una buena semana. Hasta luego.